En una votación dividida hace unos momentos, la Corte ratificó la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para ordenar las marchas, aunque las disposiciones prácticamente quedan como un llamado, digamos, a la civilidad. ¿Servirá esta ley para ordenar las vialidades y al mismo tiempo garantizar el derecho de manifestación? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, con dos perspectivas, dos opiniones de dos partidos distintos que van a analizar el fallo de la Corte conmigo. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Y acompáñame a ver algunos datos para regresar a tener aquí nuestro debate. No sin antes dejarle mi Twitter, José Buendía MX, para que me mande sus comentarios, sus puntos de vista. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México recibió luz verde por mayoría de votos, luego de que esta tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el aviso que debe hacerse al gobierno de la Ciudad de México con 48 horas de anticipación para la realización de manifestaciones u otro tipo de concentraciones humanas contemplado en la Ley de Movilidad local. Con ello, declararon la constitucionalidad del artículo 212 al considerar que no transgrede los principios de legalidad, libre circulación, no discriminación, libertad de expresión y de reunión. El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez propone aclarar que el aviso no es una autorización y que, por tanto, el hecho de no presentarlo no permite a la autoridad disolver una marcha ni le exime de su obligación de proteger a manifestantes y terceros afectados. Los partidos en la capital están divididos entre quienes sostienen que la regulación de las marchas no contraviene ningún derecho fundamental, y los que consideran que establecer requisitos para manifestarse sienta un precedente grave para coartar libertades en el país. ¿Se regularán las marchas en la Ciudad de México? ¿Qué opina la ciudadanía? ¿Y los discapacitados? Posiciones. 1. La perredista Francesc Pirín, presidenta de la Comisión de Movilidad, manifestó estar de acuerdo con el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez, sobre que presentar el aviso no permite a la autoridad disolver ninguna manifestación ni le exime de la obligación de proteger a manifestantes y terceros afectados. Todos tienen derecho a la movilización, y sí, es necesario dar aviso sin que se coarten el derecho de movilizarse, expresó Francesc Pirín. 2. El coordinador de los diputados del Partido Verde en la Asamblea Legislativa, Javier López Adame, también se pronunció a favor del proyecto de Gutiérrez, pues dijo que no se está limitando el derecho de las personas a la protesta. Hay que poner un criterio prevenible y garantizable para todas las personas y un criterio de tiempo. Me parece que no necesariamente va en contra del ejercicio libre de la expresión, opinó. 3. Nos parece muy grave, no solo por lo que se plantea en papel. El que la ley de movilidad se declare constitucional marcaría una pauta para violentar a los manifestantes, a quienes se expresan, a quienes protestan, consideró la diputada Citlali Hernández de Morena. 4. El ministro Arturo Saldívar afirmó que el aviso es una autorización disfrazada, lo que hace inconstitucional el artículo 212 en su totalidad, mientras que José Ramón Cosío se pronunció en contra del segundo párrafo, luego de que inicialmente pidió anular solo una parte. 5. Fernando Franco, que también votará por la nulidad total, se mantuvo en la postura de que toda la ley de movilidad debe caer porque no hubo consulta previa a personas con discapacidad. En tanto, el ministro Eduardo Medina Mora dijo que el aviso previo es una regulación de modo, tiempo y lugar neutro, que no distingue entre tipo de opinión o contenido de expresión. La regulación de las marchas, arrancamos con Opiniones Encontradas, ha sido uno de los temas que se ha discutido en el Congreso, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal desde hace ya varias legislaturas. Hoy la Corte ratificó la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que había sido impugnada en algunos de sus artículos. Prácticamente la dejó como venía y en buena medida se presenta como el primer instrumento para tratar de ordenar las manifestaciones y las protestas en la Ciudad de México. Se trató de una una votación dividida. Los ministros de la Corte no tuvieron consenso y se impuso por mayoría de votos. Para discutir sobre las consecuencias, el impacto, primero o antes que nada, sobre el contenido, sobre realmente cuáles son los instrumentos con los que va a contar este ordenamiento jurídico, esta ley, para poder ordenar o regular
como usted quiera llamarle, las marchas en la ciudad. Me da mucho gusto que esté aquí conmigo. Vamos a arrancar platicando con el diputado Ernesto Sánchez del Partido de Acción Nacional. Ernesto, un placer tenerte. Igualmente, Pepe, muy buena noche. Pues la verdad es que es un tema muy viejo, se ha discutido, se ha pospuesto, se ha aplazado durante varias legislaturas. Es un tema que nos ha dado controversia ya varias legislaturas, en donde hemos estado dialogando, haciendo plebiscitos, juntando firmas, hemos estado casi queriendo regular marchas y no hemos entrado en un tema de civismo, que creo que es la discusión hoy que hubo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de movilidad, y en este caso con el tema específico de la movilidad en el tema de marchas. A ver, pero todos esos foros, todas esas discusiones, ¿a qué llegaron? ¿Qué es lo que hoy están ratificando los ministros de la Corte y en qué medida eso va a servir o no para los propósitos? Yo lo que veo hoy, lo que la Suprema Corte de Justicia ratificó básicamente es un acto de buena fe en el tema de la ley de movilidad, queda exactamente como estaba, pero no hay como instrumentos de cambio, solamente en un tema institucional y en este caso cívico de la ciudadanía, en donde las 48 horas de los ciudadanos para poder decir por medio escrito a la autoridad que va a manifestarse, queda de un lado de un llamado a misa. Creo que es una ley en donde no nos estamos atreviendo a hacer un cambio institucional desde la propia sociedad civil ni en el propio andamiaje legislativo. Creo que es una ley que se queda tal como estaba y que realmente no va a ser un cambio sustancial en la capital del país. Se incorpora César Cravioto, líder de Morena en la Asamblea Legislativa. César, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos corriendo. Un placer que hayas logrado sortear las marchas, las manifestaciones, los plantones. La verdad, las personas en esta ciudad decimos cuando llegamos tarde, es que me encontré una marcha. No hay tantas como parece. Exacto, no, así se multiplican. Así se multiplican las percepciones. Así es. La verdad es que Morena ha sido crítico, ha sido duro, e incluso en algunos momentos, de las pocas veces que han coincidido con el propio PRD sobre este tema, en algunos puntos. En algunos puntos. Pero si porque acuérdense que la ley de movilidad la aprobó la mayoría absoluta del PRD en la legislatura pasada. O sea, esa ley la aprobó el PRD, que se dicen de vanguardia y de izquierda y no sé qué cuántas cosas. Ellos fueron los que aprobaron esta ley. Bueno, ellos la aprobaron. Ellos la aprobaron. Y ahora la Corte, en una votación dividida, la ratifica. Así es. Mira, en este tema nosotros hemos sido muy claros y nuestra posición es todas las garantías a que todos los ciudadanos puedan manifestarse libremente. Nadie dice, oye, ¿qué hacemos hoy? ¿Nos vamos al cine o vamos a hacer una marcha? Las marchas son consecuencia de que no se atienden los problemas de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se evitan marchas? ¿Cómo se evitan marchas prolongadas? Pues atendiendo a los ciudadanos. Si se atiende a los ciudadanos, no tiene por qué haber marchas prolongadas en esta ciudad. Me refiero a los 3 ámbitos de gobierno: al gobierno federal, al gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos delegacionales. A ver, dices garantía máxima, pero ¿qué fue lo que hoy aprobaron los ministros? Que se dé aviso con 48 horas, sí, pero no hay ninguna sanción. No, o sea, queda absolutamente abierto. Incluso sí, no pueden entrar a dispersar la manifestación en caso de que no cumplan con ese requisito. Es casi un llamado a la civilidad o al civismo. Sí, pero si hay un asunto delicado y se organiza una movilización con 24 horas, ya no se puede hacer. Tienes que esperarte a las 48 horas. Verdaderamente a mí me parece aberrante. Me parece que no debe de ser esa manera como se resuelven los problemas en esta ciudad. O sea, no va a haber ninguna sanción. No hay sanción. O sea, tú, incluso con dos horas de antelación, si te la organizas y la armas, no puede entrar la autoridad a disolverla. No, porque además esta ley ya está vigente. No está vigente a partir de lo que hoy resolvieron en la Suprema Corte de Justicia. Ya estaba vigente. Y ya ha habido infinidad de marchas posteriores a la promulgación de la ley. O la otra es que todas las manifestaciones, digamos que son manifestaciones amigas del jefe de gobierno, para que puedan entrar al Zócalo, para que no haya problema. Es otra solución para que no haya conflicto en las marchas en esta ciudad, ¿no? Eso es lo que sí es un poco paradójico, que en algunos casos, a pesar de tener una ley, no se da una marcha y luego, no teniendo mayor restricción, se da el caso contrario.
digamos que lo que llama la atención es que finalmente una ley lo que tendría que pretender, o una regulación, es sacarnos de la discrecionalidad. Y no sé si lo esté consiguiendo. Y es un tema que es preocupante. Hace unos días vimos al jefe de gobierno en una marcha, ¿no? Y tienen otra... Con el secretario de Agricultura. Y tienen otra tesitura, ¿no? De una ley de movilidad que concuerdo con el coordinador de Morena, en donde realmente no está pasando nada, ¿no? Es una ley que se modifica, ya estaba vigente, hoy en la Suprema Corte de Justicia dice se utiliza lo mismo. El problema no es el tema de lo que esté escrito, ¿no? Sino de lo que también el gobierno hace o deja de hacer en el ámbito gubernamental, las garantías que se les da al ciudadano. También yo tengo otra postura, ¿no? En donde el ciudadano se le debe respetar el libre tránsito, tanto a los que están en su ejercicio libre de la manifestación, como también los que tienen un libre acceso hasta para ir a un trabajo o ir Pero digamos, el PAN sí estaba por la sanción o por la obligatoriedad de las 48 horas. Si no se cumple, entonces no se puede hacer marcha. Nosotros estábamos con la obligatoriedad de las 48 horas, en donde no precisamente inhibir la marcha, sino que los ciudadanos tengan de alguna forma la información para saber en dónde se van a estar manifestando. Porque sí es un problema en la ciudad. Entiendo lo que dice el coordinador de Morena, que el gobierno tiene que atender las necesidades y de alguna manera la libre expresión, pero también hay otra parte de la ciudadanía que se manifiesta de otra forma y que también tiene acceso y tiene la necesidad de llegar a su empleo o a la escuela. Entonces, es una parte contradictoria de una parte de la libre expresión y otra del libre tránsito del día a día de la Ciudad de México, ¿no? Hubo dos señalamientos de los ministros que me llamaron la atención. Fue una votación dividida, si mal no recuerdo, ahora que... 4-2. 4-2, ¿no? Sí. Uno de los que estaban a favor de la ratificación dijeron, bueno, la verdad es que es un llamado a la civilidad para que el aviso de 48 horas te dé chance de que los que pudieran ser afectados sepan, por ejemplo, que van a pasar por tu colonia, tu calle o tu trabajo, y entonces tomes las previsiones y actúes en consecuencia. Mira. Ese es uno de los argumentos que se puso sobre la mesa. Y el otro que se puso sobre la mesa, justo lo contrario, el ministro Cosío y Saldívar, si mal no recuerdo, dijeron, el tema de la autorización es un disfraz de... Para que la autoridad pueda decir condicionamiento. Sí, ¿no? Así es. Y yo estoy de acuerdo con esos dos ministros. Analicemos los dos. Mira, analicemos los dos. Te voy a... Se vale primero que los ciudadanos puedan tener la previsión sobre la realización de una marcha. Se sabe, Pepe. Yo fui director de concertación política de esta ciudad 4 años, del 2002 al 2005. Era mi trabajo, justamente era parte fundamental de mi trabajo. La Secretaría de Gobierno de esta ciudad sabe cuáles van a ser las manifestaciones. ¿Por qué? Porque se tienen los instrumentos para conocer con antelación. Lo que pasa es que hay una muy mala... ¿Instrumentos como cuáles? Como los concertadores, como información que te llega de los medios de comunicación, como información que de las propias organizaciones. Sabes con 2 o 3 días de anticipación cuáles van a ser las marchas. Nosotros teníamos una bitácora diaria que sabíamos cuáles eran las marchas. ¿Y qué hacíamos? Tratábamos de informar a través de los medios de comunicación dónde iban a ser las marchas y dábamos alternativas al ciudadano. ¿Qué otra cosa hacíamos? Si la marcha era para atender un tema de la ciudad, ya teníamos preparado al secretario para que recibiera a los manifestantes. Si tenía que ver con una delegación, ya estaba advertido el delegado que tenía que abrir. Presente. Y si era con el ámbito federal, teníamos comunicación con la Secretaría de Gobernación para que nos abrieran mesas de trabajo. El problema es que no opera este gobierno de la Ciudad de México. Está en la inmovilidad total y no hace su trabajo. Por eso yo digo que el tema, ¿cómo se resuelve el tema de las marchas? O sea, atendiendo a la gente. El problema, dice, el problema no es la movilidad en la ciudad, sino la inamovilidad del política. Del gobierno, claro. Ese es el gran problema. Sí, resumiéndote. Sí. Vienes. Pues, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Concuerdo totalmente. Sí, es una parte del gobierno, y la mala comunicación que existe en el tema de dónde se realizan las marchas. Yo sí creo que es una parte gubernamental, pero también es una parte social, en donde la parte social no tiene el conocimiento de dónde van a estar exactamente estas manifestaciones y en donde también el instrumento gubernamental que tiene que existir para que los propios capitalinos conozcamos estas rutas,
si lo queremos ver de otra forma elegante, la organización social para poder manifestarse, el ciudadano común de a pie no lo sabe. Y eso sí es un grave problema. Incluso lo que pasa hoy en el centro histórico. Cuando... O sea, digamos que en medio de todo esto lo que sí tendría que haber es una obligación de la autoridad de avisar con oportunidad a la ciudadanía para que se prepare. O sea, porque por finalmente las 48 horas, el argumento que pesó en la Corte hoy fue evitar afectaciones a terceros. Oye, que pudieran tomar sus previsiones. Y eso es un derecho humano, de poder acceder a un mejor servicio, a la educación, a cualquier servicio de la capital del país. Y yo sí creo que tenemos que generar una política pública en donde el ciudadano tenga el acceso a la información y que también el manifestante respete a un tercero. Creo que sí es una obligación de corresponsabilidad del ciudadano con el gobierno y del gobierno con los ciudadanos. Mira, voy a poner otro ejemplo. Ahora que hemos vivido tantos dobles no circulas. De la tarde o de la noche del día anterior se avisa al siguiente día, no circulan tales autos porque hay contingencia. Y ahí sí, ¿por qué se informa? Ahí sí, ¿por qué se tiene la capacidad de que todos los que tenemos coches sabemos que no vamos a circular al día siguiente? No son 48 horas, son unas cuantas horas y se logra informar. Y por eso insisto que es un tema de organización y es un tema de gobernabilidad. Que hemos visto ahora que uno de los temas más importantes de manifestaciones en la ciudad en las últimas semanas o meses, el tema del magisterio. ¿Por qué hemos tenido tantas marchas en la ciudad sobre el tema del magisterio? Pues porque tenemos un secretario de Gobernación y un secretario de Educación que dicen no nos vamos a sentar a hablar con el magisterio, siendo su responsabilidad institucional resolver los problemas de los problemas internos del país. ¿Cómo ves lo de la prohibición en las vías primarias? ¿Esto es viable? No, nosotros la postura no es efectivamente las vías primarias, sino que se respeten los tiempos y horarios. Nosotros lo que buscamos no es la regulación, porque eso se escucha un poco limitativo y agresivo hacia la ciudadanía, sino nosotros lo que buscamos es que estas marchas tuvieran tiempos y horas establecidas, en donde el ciudadano pudiera convivir en una ciudad armónica. Y sí entiendo que una manifestación es por el coraje y la rabia que tienes por la falta de actuar del gobierno, pero también el ciudadano, el que está del otro lado, el que está en el automóvil, el que va al trabajo, también está molesto. ¿Pero te ¿no? parece entonces correcto lo que hizo la Corte, mantener la prohibición? Nosotros sí no? Estamos a favor de la prohibición. ¿Ustedes? Mira, cuando una ley no va acorde con la realidad, es una ley absurda. Ahora les voy a poner el caso. El día de mañana, una organización se planta en Reforma con 5,000. Bueno, y no es un caso hipotético. No es un caso hipotético. Es un relato casi costumbrista. Mira, ahí están las imágenes. Las podemos estar viendo ahí perfectamente. Ese es Paseo de la Reforma y ahí está. Los de la organización campesina amiga del jefe de gobierno se plantan mañana en Reforma 5,000. ¿Qué va a hacer el jefe de gobierno? ¿Qué va a hacer el secretario de Seguridad Pública? Les va a decir, según la ley de movilidad, el artículo tal, está prohibido lo que están haciendo. No nos importa, aquí seguimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Los van a sacar a toletazos? ¿Los van a sacar a balazos? Sí, cuando hemos visto que ese tipo de leyes prosperan, terminan en desgracias. Ahí tenemos la ley Bala, famosa de Puebla. Del gobernador poblano. ¿En qué acabó? En un niño muerto. Se da el niño muerto y ¿qué pasa? El Congreso se echa para atrás y echa para atrás la ley. Pero, ¿qué va a ocurrir aquí en la ciudad cuando se dé un zafarrancho donde haya algún muerto o heridos de gravedad? ¿Qué va a hacer el gobierno de la ciudad? Es que no se resuelve esto, vuelvo a insistir, con una ley, se resuelve con diálogo y resolviendo los problemas de la ciudadanía. Pero fíjate que como se dice también coloquialmente, ni chicha ni limonada, porque lo que están aprobando en muchos de los casos sin ninguna sanción tampoco abre la puerta para que pueda haber, digamos, elementos adicionales de autoridad o recursos para entrar a disolver a la autoridad, independientemente de la voluntad política o no. Pero tampoco nos vamos al otro caso de, bueno, dejemos esta garantía y no nos metamos a regular. O sea, ni regulamos ni no regulamos y generamos regulaciones que no son realmente regulaciones porque no están regulando. No sé cómo lo es una ley incompleta, es una ley en donde no estás dándole la garantía a nadie, solamente estás simulando que estás regulando algo que no se puede regular por sí. O sea, no puedes estar regulando
tuvo una marcha. Nosotros nunca hemos pedido regular una marcha, hemos dicho que se ordene y que de alguna forma se conozcan los parámetros de la propia magnitud de la marcha. Creo que eso ¿por qué no mejor se regula la causa? Ajá. Yo aquí invito a los compañeros del PAN a que revisen este planteamiento de Morena. ¿Por qué no mejor regulamos las causas? ¿Cuáles son las causas de las marchas? La molestia ciudadana. En gran medida porque las decisiones se toman sin consultar al ciudadano. ¿Por qué no mejor regulamos que la autoridad, cuando tenga decisiones importantes que tomar, siempre consulte al ciudadano? Y con eso nos vamos a evitar miles de marchas en la ciudad. Mecanismos de participación Claro, ciudadana. pero que sean reales. Por ejemplo, hoy el gobierno de la ciudad está empecinado en entregar 30,000 metros cuadrados para el famoso CETRAM Chapultepec, dárselos a un particular. Tanto el PAN como el Morena hemos interpuesto acciones legales al respecto y el jefe de gobierno dice va porque va el proyecto. Bueno, eso va a generar molestia en la ciudadanía, va a generar seguramente manifestaciones de los vecinos de la zona que no quieren que se privatice parte del bosque de Chapultepec. ¿Por qué no mejor obligamos a la autoridad que tome en cuenta a los ciudadanos, que les tome su parecer y con eso evitamos marchas? Sí, no, porque si no, imagínate, lo que pasa es que ahí los afectados pues, se pueden manifestar como fue o como ocurrió con los de Chapultepec y ahora vas a tener, incluso, vele sumando, los empresarios de Oaxaca que ya anunciaron que vienen para acá también para manifestarse por los efectos de los bloqueos, o sea. Pero hay un punto que me preocupa y es, usted, ¿cómo lo ven o cuál es su punto de vista? ¿Esto sirve en algo para restablecer o para poner orden? En nada. ¿Sí o no? Estamos en stand-by, es lo mismo. O sea, la ley exactamente no ha sido modificada, no hay ningún aparato en donde se aplique la propia normatividad que no tiene ellos mismos articulados en los que la realizaron en la legislatura anterior. Yo sí considero que sí se tiene que fortalecer la participación ciudadana en donde el gobierno sea corresponsable con el ciudadano. Hoy no le veo un sentido. Lo que sí creo que tiene que haber un sentido es en que se regule los espacios. Creo que sí es un importante fundamento tener los espacios. Yo el tema de causa, yo lo pondría un poco en cuestión. ¿Cómo vas a saber qué causa es buena, qué causa es mala? Eso es un tema sui generis, pero sí lo pondría en discusión de generar una regulación de las propias conglomeraciones en vías primarias y que sea de acorde con un gobierno y con un ciudadano en común, ¿no? Estamos analizando esta ratificación de la Corte de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y la pregunta es si va a servir o no va a servir para ordenar las marchas, las protestas en esta ciudad o si se quedará como un llamado, una ley que en el fondo hace un llamado, digamos, a la civilidad o a la educación cívica de los ciudadanos, pero sin que haya mayor consecuencia ni en el fondo mayor cambio en el asunto. Y seguirá siendo, porque sigue siendo un problema que está en el centro también de las preocupaciones de los habitantes de esta ciudad y máxime cuando tienes asuntos como por ejemplo el de medio ambiente. Es una problemática general. El tema del medio ambiente, el tema del hoy no circula, el tema de los maestros, el tema de los petroleros, si lo queremos ver, el tema de en su época de luz y fuerza del centro, es un problema que no solamente se va a terminar con una ley, un tema de una organización gubernamental en donde se resuelva la problemática de ese sector y que también no se perjudique a terceros. Lo que también se exponía es que también los estados empiecen a hacer política pública. O sea, pasa algo en Oaxaca y termina en el Distrito Federal, pasa algo en Sonora y termina en el Distrito Federal. Entonces, los estados también, siendo parte de la federación, tienen que resolver sus problemas dentro de sus propios estados. El problema es que el gobierno federal no se quiere mover y no quiere salir de su área de confort, y lo digo con todas las palabras. Sí, que es el centro de la Ciudad de México. Sí, pero fíjate a qué situación tan complicada estamos llegando. Si retomo lo que se ha dicho en la mesa, digamos, el fondo de la problemática, y ahí coinciden los dos, es la falta de respuesta de autoridades, tanto federales como locales. Pero a la hora de ver los grupos, resulta que incluso grupos antagónicos o que están polarizando o enfrentándose dentro de la propia sociedad, como son maestros y empresarios, reclaman exactamente lo mismo.
falta de respuesta del gobierno en el caso de las manifestaciones de los maestros, falta de respuesta del gobierno en el caso de los empresarios. Es que ese es el fondo, por eso yo decía, hay que atender las causas, no hay que atender las consecuencias. Si atiendes las causas y el gobierno se dedica a resolver los problemas, bajaríamos los niveles de manifestaciones en esta ciudad. Bueno, yo creo que los habitantes de esta ciudad pues, sí traen el tema de las marchas como uno de los temas, pero creo que hay temas que rebasan esto, ¿no? La carestía, la inseguridad, esto de los negocios del gobierno de la ciudad para seguir entregando los espacios públicos, el tema de la contaminación. Creo que son temas mucho más importantes y relevantes para los habitantes de la Ciudad de México que el tema de las manifestaciones. Y yo creo que sí, que llevamos años discutiendo esto. Y siempre ha habido intentonas de que se regule, que se le pongan candados. Y nosotros decimos, no es la solución. Como no es la solución de poner un policía más para bajar la inseguridad. A ver, pero siempre sí, intentos de condiciones, requisitos, condicionamientos, pero la verdad es que hasta donde yo logro ver el fallo de la Corte, no queda nada de eso. No, queda exactamente igual. O eso, llamados un poco a misa. Es un llamado a la civilidad. Pero, insisto, el llamado a la civilidad se le tiene que hacer básicamente a la autoridad, a quien tiene que resolver los problemas. Porque imagínate con tantos conflictos en este país, que encima de todo le digamos a la gente, solo te puedes manifestar de tal a tal horario y en tales lugares. Como alguna vez se planteaba de que hubiera un manifestódromo. Sí. Qué absurdo eso, ¿no? Un manifestódromo. Si lo que quieren es manifestarse ante tal dependencia del gobierno que atienda. Entonces nos parece que no es la solución, insistimos, si se quiere resolver el tema de las manifestaciones, se tiene que atender las causas, o sea, el descontento social. Ahora, ¿esto ya ahí terminó? ¿O en la Asamblea Legislativa tienen alguna iniciativa en puerta o alguna discusión al respecto? ¿O después del fallo de la Corte no hay reformas más y queda tal como está el asunto de la ley de movilidad? Vienen parte del grupo parlamentario del PAN, vienen dos discusiones tanto a nivel federal como a nivel local, sobre el tema de las marchas y no propiamente la regulación, sino la convivencia que exista entre dos ámbitos, que es el ciudadano común y el que está manifestándose. El PAN va a seguir con iniciativas para tratar, digamos, de Nosotros ordenar. Vamos a tratar de ordenar y darle accesibilidad a todas las personas que no tienen hoy la propia accesibilidad, como en el caso de las personas con discapacidad, que vamos a exponer nosotros una iniciativa de inclusión social y universalidad para que también entren no solo en el tema de la restricción de las marchas, sino que también puedan tener ellos opinión en este propio tema. Bueno, un público que no fue consultado, ¿no? Ese fue uno de los señalamientos de uno de los ministros. No fue consultado. ¿No se le puede dar licencia a alguien que tiene discapacidad? Sí. Qué absurdo. Eso es absurdo. Sí, totalmente. Sobre todo además depende de qué discapacidad. Claro, pero depende de cuál. Pero hay muchas personas con discapacidad que perfectamente pueden, hay aditamentos que hasta alguien que le pueden falten, manejar, incluso transporte público. Así es. Incluso hasta mejor sin que duda. Los que hoy lo hacen, ¿eh? Sí, sin duda. Por lo menos no habría el impedimento que no le pueden dar los licencia. excluyeran. No le pueden dar licencia. Pues eso va en contra de los derechos humanos elementales. Ahí hay un tema. ¿Y algo está haciendo la Asamblea con esto? Nosotros traemos una ley de accesibilidad universal que estamos tratando exactamente este sector que es el más olvidado, y sé que hay muchos sectores, pero este es uno de los más olvidados de la capital, en donde no hay transporte público, en donde la falta de política social, urbano, la infraestructura, ir a un espacio público hoy es terrible para ellos, que se la viven encerradas en sus casas porque no tienen acceso a un empleo. Es terrible este sector, y que también viven al día el problema de las manifestaciones, el día al día el problema de que el gobierno no hace nada por ellos. Es un tema importante en la capital. Pues ya me voy. ¿Se queda tranquila Morena con esta ratificación de la Corte? No estamos de acuerdo, estamos totalmente en desacuerdo. Nosotros, de hecho, hicimos un llamado a los ministros. Por eso dije tranquilo, no si están de acuerdo o no. Estamos en sí, desacuerdo. Pero tranquilos. No, bueno, tranquilos siempre estamos, pero en desacuerdo, absolutamente en desacuerdo con esta ratificación. Muchas gracias, César Gavioto, líder de Morena, coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, Ernesto Sánchez, diputado del PAN también en la Asamblea Legislativa. Gracias, y sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.